Bien, pues comenzamos. Transformaciones lineales. Una transformación lineal no debe entenderse como algo muy complicado. En realidad, en esencia, una transformación lineal es una función. ¿Ok? Recordamos de cálculo diferencial que hace una función. Bueno, toma un valor dentro de un conjunto llamado dominio a través de alguna operación, regresa, en el mejor de los casos, si se trata de una función real, regresa un número real al que pertenece a otro conjunto llamado rango. Pues una función vectorial, ahora, para una transformación lineal, es una función que trabaja con espacios vectoriales y lo que hace es transformar un elemento que pertenece a un espacio vectorial, llamémosle V, y lo convierte en otro espacio vectorial llamado W. Las transformaciones lineales usualmente se representan de la siguiente manera. La T, que indica transformación, dos puntos, el espacio vectorial de partida y una flecha, el espacio vectorial de llegada. Esto significa que yo puedo tomar, digamos, por mencionar algo, un vector en un espacio bidimensional, un vector en R2, y a través de cierta operación con vectores, convertirlo en otro vector, pero que quizá pueda pertenecer a un espacio R3, a un espacio R4 o quizá al mismo espacio, al mismo espacio R2 que era el espacio de partida. Entonces, en una transformación lineal, este elemento de aquí va a representar al dominio de la transformación y esta parte de aquí representaría al codominio o rango de nuestra transformación. ¿Ok? En realidad no es tan complicado. Por ejemplo, yo voy a definir una transformación que va a tomar un elemento de R2 y lo va a convertir a un elemento en R3. Ese es el objetivo. Y la forma en la que se relacionan el espacio R2 con el espacio R3 podría ser a través de la siguiente expresión. No sé, digamos que esto sería 2x menos y x más y. Es un ejemplo muy simple, ¿ok? Faltaría demostrar que efectivamente eso sea una transformación, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Esta parte de aquí, la parte izquierda, está diciendo que va a hacer una transformación que va a tomar a los elementos x, y, que son las componentes de un vector en R2, y lo va a convertir en otro vector que al tener tres componentes, pues lo convierte en un vector en R3. Y esto podría estar definido para todos los valores X y Y. Por decir algo, yo puedo hacer la transformación con el vector, digamos, 1,2. Entonces, el vector 1,2, a través de esta expresión, lo convierte en un vector en R3, en el cual la primer componente sería dos veces la primer componente del vector del dominio. La segunda componente sería el negativo de la segunda componente de este vector. Y la tercera componente sería la suma de las dos componentes. Entonces, ¿qué resulta de esta transformación? Resulta el vector cuyas componentes serían 2 menos 2 y 3. Entonces lo que hicimos fue convertir el vector 1,2 en un vector 2, menos 2, 3. Eso es en esencia el concepto que vamos a trabajar como transformación lineal. Funciones. Funciones que toman un elemento de un espacio vectorial, en este caso el dominio,
y lo convierten en otro espacio vectorial, que no necesariamente tienen que ser de dimensiones distintas o no necesariamente tienen que ser de dimensiones diferentes. Entonces, si yo lo expreso como una notación funcional, o sea, en el caso particular de que esto sea funciones, para seguir un poco más el hilo de lo que veíamos nosotros en cálculo diferencial, podemos decir que en forma de función, la transformación la podríamos representar como t, que es función de v, y lo que va a hacer es convertirlo en un vector w. Aquí debemos de entender que v minúscula es cualquier vector que pertenece a un espacio v mayúscula y que w minúscula pues obviamente es un vector que pertenece al espacio vectorial representado por w. Y en ese caso, a v le vamos a llamar nosotros preimagen. Preimagen de quién? De v en w. Y a w misma le vamos a llamar imagen. Okay, algo muy parecido a lo que manejábamos nosotros en funciones. Ahora, hay que aclarar que no cualquier relación entre espacios vectoriales le puedo llamar particularmente transformación lineal. O sea, por ejemplo, esto que yo escribí aquí, a lo mejor ni siquiera es una transformación lineal. ¿Y por qué lo menciono? Porque siempre, obligadamente, vamos a decir que una transformación lineal debe de cumplir con dos condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas? Bueno, deberá de cumplir lo siguiente. Lo primero, o sea, esto yo creo que ya lo van a empezar a reconocer. Lo primero es que la transformación lineal de la suma de dos vectores tiene que ser posible representarse como la suma de las transformaciones de los vectores por separado. O sea, en lugar de primero sumar al vector u con el vector v y a eso aplicarle la transformación lineal, puedo descomponerla en la suma de las transformaciones. Que si se fijan, es algo parecido a las propiedades de linealidad que cumplen las derivadas, que cumplen las integrales, que cumplen la transformada de Laplace, en fin, muchas otras operaciones que se dicen son lineales. Y la otra propiedad que debe de cumplir toda transformación o toda relación, mejor dicho, para que pueda ser llamada transformación lineal, pues es que la transformación del múltiplo escalar de u corresponda al múltiplo escalar de la transformada de u. Para ello, entiéndase que C es cualquier número real. Si la transformación no cumple con esas dos condiciones, no puedo llamarle transformación lineal. ¿Ok? Entonces, sí, puede sonar un poquito más complicado, pero es bastante sencillo de demostrar. Para ejemplificar esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recuerden, en cuanto haya una duda, por favor, coméntenla. Nuestro primer ejemplo será simplemente demostrar si es en realidad una transformación lineal. Entonces vamos a demostrar que, digamos, ¿cuál estará bueno? Que la transformación de x y y
es igual a 2x menos y x. Es una transformación lineal. Eso es lo que vamos a demostrar. Y para ello tenemos que asegurarnos que cumple con estas dos condiciones. La primera es que la suma de la transformación de la suma de vectores sea igual a la suma de sus transformaciones. Entonces, bueno, primeramente hay que definir dos vectores cualquiera que pertenezcan al dominio de la transformación. Vamos a decir entonces que tenemos un vector u, que fíjense, este vector tiene que estar en R2. De hecho, esto de ser transformación sería una transformación que va de R2 a R3. Entonces voy a tomar dos vectores cualquiera de R2, que los voy a representar como U1, U2. Y otro vector que le voy a llamar vector V, tendría las componentes B1, B2. Y lo que voy a hacer es primero demostrar que cumple con esta primera condición, la transformación de la suma. Entonces, significa que ahora voy a hacer la transformación ya no de X y de Y, o sea, ya no de la transformación de la primera y segunda componente de un vector, sino que esto, al ser la transformación de U más B, significa que voy a tomar la suma de U con V y para poderla sumar, la primer componente que está representando a este X será la suma de las primeras componentes de los vectores. Entonces sería U1 más B1. Y la segunda componente del vector de llegada, el vector de partida, pues sería la suma también de las segundas componentes. Esto sería U2 más B2. ¿Ok? Esta es la transformación que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa con la transformación de U1 más B1 y U2 más B2. Que algebraicamente esto debería de ser posible representarlo como la transformación de U más la transformación de V. O sea, sé que adelantándome un poquito, ahorita lo escribo y lo borro, esto tendría que llegar a darme la transformación de U más la transformación de V. ¿Y qué significa? Que cuando yo transformo a cualquier vector, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener dos veces la primera componente menos la segunda componente y la primera componente. Y también tendría que tener ahora la transformación de V, pues sería dos veces la primera componente menos la segunda componente y la primer componente. O sea, sé que cuando haga esto, tengo que llegar de alguna manera a que se pueda representar como esto. ¿Ok? Esto no es otra cosa más que la sustitución de las componentes de U en esta relación. Y esto de acá es la sustitución de las componentes de V en esto. X y Y representan primera y segunda componente respectivamente. Entonces, ya teniendo una idea de a lo que deberíamos de llegar, pues bueno, vamos a hacer la transformación. Voy a obtener un vector en R3. Ese vector en R3 tendrá tres componentes. La primer componente es el doble de la primer componente que tengo aquí. ¿Cuánto vale la primer componente de este vector? U1 más B1. La segunda componente de este vector es el negativo de la segunda componente del vector del dominio,
¿Quién es la segunda componente? Pues es U2 más V2. Y finalmente la tercera componente de este vector es la primera componente del elemento que tengo como entrada en la transformación, pues esto sería simplemente U1 más V1. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando hago esta transformación. Este es el resultado. Ahora, esto tengo que tratar de separarlo como la suma de las dos transformadas. Tengan en cuenta que cuando nosotros sumamos vectores, porque lo vamos a requerir, si yo quiero sumar el vector 1, 2, los estoy poniendo como columnas, con el vector 3, 1, siempre ha sido sumar las respectivas componentes. O sea, aquí tendríamos 1 más 3 como primer componente y 2 más 1 como segunda componente. Pues ese mismo principio me va a ayudar a reescribir esta transformación. Entonces, esto que tengo aquí lo voy a poder separar, o bueno, lo puedo empezar a visualizar como, si desarrollo esta multiplicación sería 2U1 más 2V1. Desarrollo esta multiplicación, aquí sería menos U1 menos, perdón, aquí es U2. U2 menos V2. Y esta, pues bueno, se queda tal cual. U1 más V1. Esto en realidad puedo separarlo como la suma de dos vectores. ¿Cuáles serían esos dos vectores? Pues el primer vector tendría estos elementos y el segundo vector tendría estos otros elementos. Entonces, puedo separarlo de la siguiente manera. El primer vector sería la primera columna. Sería 2U1 menos U2 y U1. Y le puedo sumar 2V1 menos V2 y V1. Ok, si ustedes lo comprueban, 2U1 más 2V1, pues me queda 2U1 más 2V1 menos U2 más menos V2, me queda esto, y U1 más V1, me queda esto. ¿Ok? Ese es el panorama general de cómo demostrar que cumple con esa condición. Pero ahora, estos vectores no son vectores cualquiera. De hecho, esto representa la transformación de U y esto representa la transformación hecha con V. ¿No me creen? Vamos a hacerlo. Fíjense, vamos a ver cuánto vale nomás la transformación, o sea, esta función aplicada sobre este vector. Entonces aquí tendríamos que la transformación de U, aquí está el valor de 1, sería 2 veces ¿quién? 2 veces su primer componente. ¿Cuánto vale la primer componente de U? Vale U1, pues sería 2U1. La segunda componente es el negativo de la segunda componente de U. Bueno, eso es menos U2. Y la tercer componente de la transformación es la primer componente de U, que vale U1. Entonces vean, en efecto, este vector de aquí corresponde a la transformación de U. Y lo mismo debería de esperar de aplicar la transformación con V. Hago esto mismo, pero con el vector V, pues ahora tendríamos 2V1 menos V2 y V1. ¿Y qué sucede? Que en efecto estos dos vectores corresponden a las transformaciones por separado. Transformación de U más la transformación de V. Y podemos decir que hasta ahorita, efectivamente, esto cumple al menos con esta primera condición.
Me interesa saber si hay dudas hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, tiene que cumplir las dos condiciones. Ahora voy a cumplir la del múltiplo escalar. Voy a decir entonces que dado que C es cualquier número real, entonces haré la transformación de C veces el vector U. Recuerden, U vale U1, U2. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que esto sería cuando un escalar multiplica un vector, recuerden que equivale a multiplicar a cada componente por ese escalar. Entonces, el múltiplo escalar de U sería CU1, CU2. Ahora la primer componente de este vector vale esto y la segunda componente de este vector vale C veces U2. Si aplico la transformación, acá la tenemos arriba, nuestra fórmula es 2 veces la primer componente. Pues aquí debería de tener 2 veces C1. Luego sería el negativo de la segunda componente. Ahora la segunda componente vale CU2. Y la tercer componente sería la primer componente. Esto es C por 1. Y si esto es en verdad una transformación lineal, entonces tendríamos que ser capaces de que algebraicamente la transformación del múltiplo escalar de un vector equivalga al múltiplo escalar de la transformación del vector. En todos estos casos puedo factorizar a C, todos tienen en común a C, y si lo factorizo, ¿qué sucede? Que voy a tener 2U1 menos U2 y U1. Y este vector que tenemos aquí, ya vimos que corresponde ¿a quién? A la transformada, a la transformación sobre el vector U. Entonces, en efecto, todo esto representa C veces la transformación de U. Por lo cual podemos concluir que sí es una transformación lineal porque cumple con esas dos condiciones. ¿Ok? Se ve muy simple, pero igual podemos tener situaciones en las que no sea una transformación lineal. Preguntas. Y se tienen que cumplir los dos puntos. Si Sí, no se cumple siempre uno, los ya no es. dos. No, no, ¿Y qué los pasa si no se dos cumple uno? ya no es una transformación lineal. Entonces tendríamos que poner que no es transformación lineal. Así es. De hecho, nosotros no nos compete si es o no, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con puras expresiones que sí van a ser transformaciones lineales. Pero es bueno conocer cómo demostrar si se trata o no de una transformación lineal. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es demostrar que algo no es una transformación lineal. Y a ver si por contraejemplo queda esto un poco más claro. Ahora en nuestro ejemplo vamos a demostrar que una transformación que va de la región R1 a R1, o sea, se toma un número real, la recta numérica, y regresa a otro elemento, no es una transformación lineal. ¿Y quién es la expresión? En este caso vamos a trabajar con la transformación de x es igual a x cuadrado. Ok, recuerden, x es cualquier elemento que está en R y x cuadrada, bueno, pues es el cuadrado de eso.
Ok, hagan de cuenta que es como si estuviéramos trabajando con y igual a x cuadrada o f de x igual a x cuadrada. Solo que ahora nuestros elementos de dominio y rango están representados por vectores que pertenecen a un espacio vectorial. Entonces vamos a demostrar primero si efectivamente cumple con la suma. Entonces consideramos otra vez dos vectores cualquiera. Un vector u tendría los elementos, bueno, de hecho no sería un vector, sería, digamos que u es x1, cualquier número real. Y v sería otro número llamado x2, bueno, x subíndice 2. Si esto en efecto es una transformación lineal, esperaríamos que la transformación de x1 más x2 se convierta en la suma de la transformación de x1 más la transformación de x2. ¿Cuánto esperamos que valga la transformación de x1? Esto esperamos que valga x1 al cuadrado y esto esperamos que sea x2 al cuadrado. Entonces, si esto es una transformación, esto debería de ser el resultado al que deberíamos de llegar. Vamos a ver si es cierto. Tomo la transformación de x1 más x2, evalúo a la función, entonces aquí ahora sería x1 más x2, pero elevado al cuadrado. ¿Qué esperamos al elevar este binomio al cuadrado? Que nos quede x1 al cuadrado más 2x1 x2 más x2 al cuadrado. ¿Esto tiene siquiera la forma que esperábamos? ¿Tiene esa forma? No la tiene porque aparece este término de aquí. Entonces vemos que esto no le puedo llamar transformación lineal porque no cumple con esto. El resultado que esperaba era x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Sin embargo, cuando desarrollo esto, pues no me va a quedar. Y quizá ya no sea necesario ahí seguir demostrando la otra condición, pero pues para que no haya dudas, ahora esperaríamos que la transformación de c veces x1 sea ¿quién? C veces la transformación de x1. ¿Y cuánto dijimos que vale la transformación sobre x1? x1 al cuadrado, que ahora tendría que estar multiplicado por la constante c. Y esto es lo que nos preguntamos. ¿Será cierto? Pues bueno, hacemos la transformación. Evalúo ahora mi función. ¿Cuánto vale la x que debo de poner aquí? Vale c x1, lo elevo al cuadrado. Y por las propiedades de los exponentes, esto sería c cuadrada por x1 al cuadrado. ¿Esto tiene la forma de lo que esperábamos? No. Entonces concluimos que en este caso, efectivamente, no es una transformación lineal. ¿Preguntas? No, profe. Ok. La idea de la transformación lineal es que queden expresadas a través de matrices. Entonces, toda esta función que tengo aquí o la función que teníamos acá, en nuestro primer ejemplo, queremos expresarlas como matrices, a lo cual le vamos a llamar matriz de transformación. Entonces voy a empezar a definir ese concepto. Voy a poner aquí matriz de transformación. Lo que esperamos nosotros es, con una matriz de transformación,
es que, que en lugar de representar la transformación como una función, también podamos expresarlas como matrices. Nuestro objetivo es que la transformación que se haga con el vector v, en lugar de evaluar a la transformación como una función, lo pueda encontrar a través del producto de una matriz A por un vector B. En este caso en particular, esto de aquí es lo que definimos nosotros como la matriz de transformación. ¿Okay? Entonces recuerden que en lugar de evaluar, lo que queremos es encontrar el mismo resultado, pero a través de una multiplicación de matrices. Y esta va a ser una matriz de transformación de un tamaño m por n, cualquiera. Mientras que acá, este, que es en realidad un vector, corresponde a un vector que tiene el tamaño de n por 1. ¿Ok? ¿Y qué sucede con esto? Que cuando yo multiplique a una matriz A, que es de m por n, por un vector v, que es de n por 1, para que la multiplicación esté definida, recuerden que estos dos términos tienen que ser iguales y que el resultado será una matriz o vector de este tamaño. Entonces lo que esperamos es un vector de tamaño m por 1. Significa que estamos tomando nosotros un vector que está en qué región. Si este es mi elemento de llegada, vean, este es el elemento de partida, este es el vector que tomo como entrada, es un vector que pertenece a qué región, a la región n. Y lo voy a convertir en otro vector que está en qué dimensión, en una dimensión m. Entonces, esta multiplicación que tengo aquí, en realidad está representando la transformación de un espacio vectorial en Rn a otro vector en Rm. Eso es lo que queremos hacer nosotros con las matrices de transformación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. No, profe. Vamos a ver, fíjense, ahora la multiplicación entre matrices ya adquiere otro matiz, otra perspectiva. Nosotros multiplicábamos una matriz de m por n con otra matriz de n por lo que sea, y el resultado pues era un vector correspondiente a la dimensión de los extremos. Pero vean que ya la multiplicación entre matrices toma el concepto de transformación lineal, convierte un vector en otro vector que pertenece a otro espacio vectorial. Entonces vamos a ver como ejemplo de lo que es matriz de transformación. Vamos a ver cuál es la transformación. Vamos a ponerle aquí texto. Determine la transformación que representa la siguiente matriz. Es una matriz arbitraria, me voy a inventar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener una matriz de 3×3, digamos. ¿Okay? No nos vamos a concentrar en los valores, solo nos concentramos en que es de 3×3. Y tendría 0, 2, 4, no sé, en primera columna, 1, 3 y 2. Y 1, 0 y 5. Lo que estoy tratando de hacer es esta operación que tengo aquí. Esta. En ese caso ya me están dando la matriz A.
La matriz A, ¿de qué tamaño es? Es una matriz de 3 por 3. Para que la multiplicación sea válida, solamente puedo multiplicarla por un vector de qué tamaño. Tendría que ser de 3 por 1. ¿Por qué? Porque recuerden que estos números tienen que ser iguales para que quede definida la multiplicación. Entonces, este es lo que representa nuestro vector del dominio, ¿okay? El que tomamos para evaluar. Y no sé, ese vector puede tener las componentes U1, U2 y U3. Y cuando haga la multiplicación, me va a dar como resultado otro vector. Este ya sería la imagen y este sería la preimagen. El vector que resulte, ¿de qué tamaño va a ser? ¿De qué tamaño va a ser? De 3 por 3. De 3 por 1. Acuérdense que el resultado está determinado por los extremos. Pues va a ser un vector de 3 por 1. Que quién sabe cuánto valgan las componentes, pero me interesa el tamaño. ¿Ok? Acá se definió. Si mi matriz es de m por n y lo multiplico por un vector de n por 1, entonces esto viene a ser m y esto viene a ser n. Resulta que esta simple multiplicación de matrices representó una transformación que va de Rn, o sea, este de aquí es el valor de n, va de R3 y me regresa otro vector que está en ¿qué dimensión? En una dimensión R3, porque este de acá le corresponde ser el valor de m. ¿Ok? O nomás fíjense en el tamaño de columnas, en el tamaño de renglones que tiene este vector. Yo tenía originalmente mi transformación, le di, toma un vector que está en R3. Al multiplicarlo por esta matriz, me regresó otro vector que también está en ¿qué región? En R3. Entonces toma como entrada un vector en R3 y regresa como salida otro vector en R3, pues es una transformación del espacio tridimensional al espacio tridimensional. No siempre las multiplicaciones tienen que ser así. Por ejemplo, vamos a poner otra matriz. Vamos a poner ahora la matriz que tenga los elementos 2, 5 y 0, menos 3, 0 y 2. Esta es la matriz de transformación. ¿De qué tamaño es la matriz de transformación? De 3 por 2. Entonces solamente lo puedo multiplicar por un vector que sea ¿de qué tamaño? De 2 por 1. No sé, este sería U1 y U2. Y cuando resuelva la multiplicación, voy a obtener otro vector ¿de qué tamaño? ¿De qué tamaño va a ser el vector? De 3 por 1. De 3 por 1. 3 por 1. Entonces, esta multiplicación de matrices define una transformación de qué región a qué región. Una región que toma vectores ¿en qué dimensión? ¿En qué dimensión está este vector en color negro? En R2, porque tiene dos componentes. Y me regresa un vector que va a tener ¿cuántas componentes? 3. Entonces toma un vector en R2 y regresa un vector en R3. Por último, vamos a poner otra matriz de transformación, porque lo que me interesa es que entiendan cómo cambia la dimensionalidad. Ahora tendríamos la matriz 1, 3, 0, 1, menos 1, 0
2 y 0. ¿De qué tamaño es esta matriz? De 2 por 4. Para que la multiplicación esté definida, solamente puedo multiplicarla por un vector de qué tamaño. ¿De qué tamaño tendría que ser este vector? ¿De cuál, Carlos? A ver. Acuérdense, aquí está la condición para que la multiplicación sea válida. Estos números tienen que ser iguales. Este tiene que ser igual a este. Entonces, este tendría que ser igual a este. Ándale muy bien, Steph. 4 por 1. Gracias. Entonces, este vector va a tener 4 componentes. U1, U2, U3 y U4. Y cuando haga la multiplicación, me va a quedar un vector de qué tamaño. Por 1. De 2 por 1. Así es, aquí está el tamaño que resulta. Entonces va a ser un vector de 2 por 1. Tendría, no sé, B1 y B2. Entonces, esta matriz, al multiplicarse por este vector, representa a una transformación de qué espacio vectorial. De un espacio R4, toma este vector como entrada y me va a regresar un vector que está en qué dimensión. R2. En R2. Perfecto. Y entonces, esto es la parte central de esta unidad. Todo lo que le vamos a llamar transformación lineal, no lo vamos a expresar como una función, sino como la multiplicación de dos matrices. Entonces, hay que entender precisamente ahora cómo es que la multiplicación entre matrices toma ese matiz de transformación vectorial. O sea, convierte un espacio vectorial en otro espacio vectorial distinto.